Hola, ¿qué tal? Buen domingo para todos, ¿cómo estás? Buen domingo, campeón, ¿cómo estás? Bienvenidos al único programa de ecología de la TV abierta argentina, damas y caballeros, señoras y señores, y cualquier persona que nos esté mirando, en realidad. ¿Mascotas también? Mascotas también, sí, Por todo. Son unos privilegiados que nos están mirando a nosotros. Bueno, parece un poco mucho, pero gracias por mirarnos, por compartir este momento con nosotros. Ahí va. Un programón, como siempre, contenido. Domingazo. Exactamente. Bueno, contame, ¿qué tienes para hoy? Hoy, bueno, yo estuve visitando acá en el Ecoparque el Laboratorio de Biotecnología Reproductiva para la Conservación de Fauna Silvestre y el Banco de Recursos Genéticos. A la pelota. A la pelota el nombre y a la pelota lo que hacen. Está zarpado. Es fascinante cómo aplican la ciencia y la tecnología para conservar justamente fauna silvestre en peligro de extinción. ¿Y qué viste? ¿Viste alguna cosa rara? Vi freezers, pero freezers, o sea, freezers, señores freezers donde guardan información genética, donde guardan muestras que están vivas. Bien. Muestras genéticas, muestras de animales, de especies que se pueden utilizar para dar vida. Espectacular. Es increíble, es una locura, la verdad. Es una locura que no se sepa tanto, además. Es un trabajo muy minucioso, muy detallista y muy difícil. ¿Te gustó? Me gustó. Bien, sí. Bien. Bueno, ¿Vos? lo vamos a ver después. Yo tengo un informe de The Lancet Countdown, que es una revista inglesa especializada básicamente en temas relacionados con la salud, que hizo un informe muy profundo sobre la relación del cambio climático y la salud en nuestra región, Sudamérica, hablando de olas de calor, muertes y demás, así que es muy interesante. Y también, antes de pasar al tema de la semana, tenemos una entrevista con Pablo Canciani, que es un experto en la materia, donde hablamos de sequía. Y acá paso al tema de la semana porque cuando uno habla de sequía siempre se nombra al fenómeno del niño y la niña. Estas oscilaciones, corrientes caracterizadas por la fluctuación de las temperaturas. Y la pregunta que yo tengo para vos es si sabemos, podemos contarle a la gente por qué se llaman el niño y la niña. Le contamos a la gente. Bueno, el primero en descubrirse fue el fenómeno del niño. Bien. Pescadores en Perú descubrieron este fenómeno climatológico y lo llamaron el niño por el niño Jesús. Porque siempre que llegaba esta corriente cálida, llegaba cerca de Navidad, llegaba para fines de diciembre. Y después, cuando descubrieron la corriente fría, por oposición, por un juego de opuestos, le pusieron la niña. Interesante. Interesante, la verdad que sí. En este informe te invitamos a hablar un poquito de todo esto y sobre todo por qué los científicos están diciendo que el niño, que llegará a fines de 2023, va a provocar, agárrate fuerte, que el verano que se viene pueda ser aún más denso del que venimos. No puede ser. A mí me pone muy triste. No puede ser, no puede ser. Bueno, es el apocalipsis. Es básicamente el apocalipsis. ¿Qué nos queda? Muchísimo calor, pero bueno, nada. No nos queda más nada, sí, ya está. Nos queda ver el informe. Bueno, vamos a verlo. El Niño es un evento climatológico extremo que apareció por última vez en 2016 y que provocó extenuantes olas de calor, incendios forestales, pérdida de bosques tropicales, blanqueamiento de corales y más deshielo en los polos. Se trata de una corriente cálida superficial que mueve las aguas desde Australia hasta la costa sudamericana para fines de diciembre. Por eso su nombre, en referencia a la Navidad. La Niña es su fase opuesta y se caracteriza por marcar temperaturas frías y perdurables en las aguas del Pacífico ecuatorial. Ambas corrientes son los principales motores del sistema climático del planeta. La comunidad científica aún intenta descifrar el comportamiento de este fenómeno que se repite cada 7 o 12 años y que tiene la capacidad de alterar el clima del mundo. Por un lado, produce sequías, por el otro, inundaciones, y en su versión más violenta, azota con huracanes al Mar Caribe. Cada vez que el niño se acerca, las alertas se encienden. La Organización Meteorológica Mundial advierte que existe un 80% de probabilidades de que llegue antes de lo previsto, entre julio y septiembre de 2023. En 2022,
el océano alcanzó un nuevo récord de temperatura en forma abrupta y sorpresiva. Los investigadores creen que el Niño provocará un ascenso de la temperatura global de entre 0.2 y 0.25 grados centígrados. Esto tendría fuertes consecuencias para la vida marina y afectaría directamente la capacidad que tiene el océano de absorber el dióxido de carbono. El Niño y la Niña son fenómenos que no pueden evitarse. Ocurren por cuestiones meteorológicas, pero el trabajo de la ciencia y la tecnología permite pronosticarlos para que se articulen estrategias posibles y eficaces para la adaptación y reducción de daños frente a lo inevitable. The Lancet Countdown es una revista especializada en temas relacionados con la salud y publicó recientemente un estudio que habla de la relación entre el cambio climático y la salud de las personas. Muchas veces, y esto es una suerte de mea culpa, cuando se habla de una problemática ambiental, lo primero o lo único que se tiene en cuenta es cómo esa problemática repercute en el ambiente, el impacto en los ecosistemas. Pero adeudamos muchas veces la relación que tiene esa problemática con la salud de las personas, con cómo repercute en nuestros cuerpos. En este informe de The Lancet Countdown se hace quizás el panorama más completo de la relación entre el cambio climático y la salud en nuestra región, Sudamérica. Reducción en el caudal de lluvias, derretimiento y por ende retroceso de los glaciares en la cordillera de los Andes, ascenso en el nivel del mar en las costas del Atlántico y el Pacífico, son algunas de las principales manifestaciones de un cambio climático que a su vez provoca el aumento de las temperaturas en toda América del Sur. En este informe, como ya lo dije, se habla de la relación entre este fenómeno y la salud. También podría hablarse de la salud de los ecosistemas, pero en este caso hablamos de la salud de las personas y de enfermedades que van desde lo agudo a lo crónico. En una perspectiva, me refiero a la de la salud en las problemáticas ambientales, que debe ser tomada como principal preocupación a la hora de hablar de estos temas. Este estudio realizado por The Lancet Countdown, que es en definitiva un grupo independiente de expertos que analiza los vínculos entre la salud pública y el clima, expuso 4 conclusiones principales que por supuesto desarrollaremos aquí, y la primera tiene que ver con una obviedad, si se quiere, ahora confirmada, que es que las olas de calor provocan más muertes de personas vulnerables. Un datito tranqui que nos tira la revista es que en América del Sur las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 160% en el periodo 2017-2021 en comparación con el periodo 2000-2004, siendo Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia los países principalmente afectados. La exposición frente al calor extremo aumenta el riesgo de muerte por todas las causas, pero principalmente por problemas cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorios. Los bebés recién nacidos y los mayores de 65 años son los grupos etarios más amenazados frente a olas de calor excepcionalmente intensas y excepcionalmente duraderas que constituyen un problema real en la salud de las personas y amenazan la supervivencia de estas poblaciones. Una segunda conclusión que podemos abordar, también si se quiere obvia, pero también si se quiere comprobada, es que los incendios forestales pueden ocasionar problemas agudos y también muertes. De más está mencionar problemas físicos graves como por ejemplo quemaduras o hasta muertes por inhalación de humo, pero también hay que hablar de enfermedades a largo plazo. La exposición a partículas finas o sustancias químicas procedentes de los incendios forestales pueden aumentar el riesgo de cáncer de todo tipo. La exposición a estos riesgos muy elevados o extremadamente elevados han aumentado en 9 de los 12 países sudamericanos analizados.
Los sudamericanos, en promedio, estuvimos expuestos a estos riesgos 7 días más al año en el periodo 2018-2021 en comparación al periodo 2001-2004, es decir, un aumento del 35%, siendo Argentina y Chile los principales países que tuvieron que enfrentar estos riesgos relacionados con los incendios forestales en América del Sur. No hay ningún tipo de duda de que la principal causa que da origen a los incendios forestales es la actividad humana, con alguna que otra excepción que varía de acuerdo a la dinámica natural ecosistémica de un determinado lugar. Pero si encima a esa actividad humana le agregamos el cambio climático, es un combo letal, que da condiciones ideales para el inicio y la propagación de los incendios forestales, que se ven a su vez afectados por el aumento de las temperaturas y la reducción de las lluvias y la humedad. Tanto la Amazonía como el Pantanal como el Chaco son los principales lugares afectados por estos incendios, con una gran cantidad de hectáreas de bosque perdido nativo. El tema con esa gran cantidad de bosque perdido es que también se pierde la capacidad de capturar carbono. Por ende, también se agrava el cambio climático y por ende también se agravan los riesgos en salud. Una tercera conclusión, si se quiere, tiene que ver con algo que vivimos hace muy poco, creemos haber sobrepasado, pero de lo que nadie dice nada, como si no hubiese ocurrido. Estoy hablando de la pandemia, porque el tercer punto es que temperaturas más elevadas contribuyen a la propagación de enfermedades infecciosas. El calentamiento global, y esto está comprobado, amplía el avance de determinadas enfermedades infecciosas, como por ejemplo el dengue. El dengue es una enfermedad endémica de Sudamérica, es decir, la tenemos solamente nosotros, con un potencial de contaminación muy elevado y que frente a altas temperaturas, a más lluvias y más humedad, su propagación se ve altamente beneficiada. Si bien la urbanización y el flujo de personas también han funcionado como gran influencia para la propagación del dengue, la incidencia y gravedad que esta enfermedad ha tenido en los últimos 30 años en la región ha aumentado sustancialmente. La influencia climática sobre la enfermedad ha aumentado en un 35%, dice The Lancet específicamente, que a su vez alerta a nuestros sistemas de salud, los de América del Sur, para que empiecen a prepararse para enfrentar estos desafíos. Una cuarta y última conclusión tiene que ver con que el cambio climático afecta la producción de alimentos. Atenta, interfiere en el crecimiento, aprovechamiento y contenido nutricional de varios cultivos como por ejemplo maíz, trigo, arroz y soja. Esto por supuesto provoca estrepitosas pérdidas económicas, pero por sobre todo aumenta el riesgo de contar con una inseguridad alimentaria y por ende contar con enfermedades. La sequía y el aumento de las temperaturas no es que han dejado marca en la agricultura sudamericana, sino que ya forman parte de la misma. Pero encima a esta problemática agravada por el cambio climático que provoca pérdidas económicas, también tenemos que agregarle la influencia que generan los conflictos sociales, como por ejemplo la pandemia, que ya mencionamos hace un ratito, o por ejemplo los conflictos bélicos armados, como por ejemplo el que hoy podemos observar entre Rusia y Ucrania. Según un informe publicado por Naciones Unidas, que va por fuera de este informe de The Lancet, sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, unas 117,3 millones de personas en América Latina, es decir, el 21% de la población, no tuvo en 2020 el acceso a los alimentos suficientes. Problemas con los alimentos en la historia del mundo hubo siempre, pero si encima le agregamos el cambio climático, la presión que el cambio climático va a ejercer sobre los sistemas alimenticios va a ser sumamente delicada de gestionar. Volviendo ahora sí al informe de The Lancet, a modo de dar soluciones, propone sí o sí
la descarbonización de la economía, es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, que provoca el aumento de las temperaturas, que provoca todo lo que venimos diciendo como paso 1, pero en realidad como paso 0, fortalecer ya los sistemas de salud porque según The Lancet se viene grosa. Pablo Canciani es doctor en ciencias físicas. Es también investigador del CONICET. Estamos con Pablo Canciani. Pablo, muchas gracias por acercarte. Bienvenido al Ecoparque. ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la invitación. Por favor. Espero mejor que la tremenda sequía que nos acecha. Quería preguntarte cómo llegamos a esta sequía y si crees que estamos como país preparados para enfrentarla. Bueno, la segunda parte es fácil, no estamos preparados. Bien. En la sequía, digamos, hay que pensarlo en el contexto de mecanismos de variabilidad climática de largo plazo asociados con el niño y la niña, que es lo que más conocemos, pero que es un proceso que está modulado en su impacto en la Argentina por una oscilación de 80 a 90 años que tiene el Océano Atlántico, que se llama oscilación multidecádica del Atlántico, y otra oscilación del Pacífico que modula más directamente el niño y la niña, que se llama oscilación interdecádica del Pacífico, que tiene periodicidades de 35 a 40 años. Y en ese contexto, si uno empieza a mirar la serie de datos, lo que uno va a ver es que los niños y las niñas vienen en paquetes desde la década del 60. O sea, desde la década del 30 a la década del 60 los niños fueron muy débiles, prácticamente no impactaban. Previo a eso sí impactaron y tuvimos la sequía de la década del 20, famosa, que impactó acá y impactó en Estados Unidos. El famoso Dust Bowl de Estados Unidos ocurre en paralelo con la sequía en Argentina, de la misma manera que hoy la sequía en Argentina ocurre en paralelo con sequías importantes en parte de Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es que en los años 80-90 hubo paquetes de niños sin alternancia casi de niñas, que generaron las famosas inundaciones de la cuenca alta del Paraná, que todo el mundo decía, bueno, creció la Picasa en Santa Fe, el Paraná estaba desbordado, había problemas de evacuación de gente, creció la línea de precipitación de 600 milímetros, que llevó a la expansión de la frontera agropecuaria sin control, y esa situación de la fase dominante de esta oscilación interdecádica del Pacífico duró hasta el 98-2000, y en 2001 se da vuelta. Y ahí tuvimos algunos niños fuertes, como la inundación de Santa Fe, pero después entraron a dominar las niñas, a medida que se fortalecía la fase fría, como la llamamos, de la oscilación del Pacífico. Y venimos con una suma de sequías que, como no hay niños fuertes que recuperen el nivel de agua, generan sequías cada vez más intensas. Inclusive sequías en Amazonía, que potencian la sequía acá, porque el agua nuestra, si uno analiza, se han hecho estudios de cómo está compuesta el agua isotópicamente. Tiene mucho que ver con el Amazonas. La lluvia nuestra, que es principalmente de verano, tiene tiempo de residencia en Amazonía de 2 a 5 años. Entonces va viniendo y cuando uno ve una sequía en Amazonía, puede pensar que esa sequía va a ir bajando a lo largo de los años hasta la Pampa. La ampliación irrestricta de la frontera agropecuaria y la destrucción de los bosques nativos es el principal enemigo para la alteración del clima. En Argentina sí, y en Brasil, y Paraguay, y Bolivia también. ¿Hay algún otro? Nosotros tenemos un cambio climático propio inducido por la deforestación del Mercosur. O sea, se puede medir, nosotros hemos hecho estudios con modelos y más o menos tenemos en verano 1 grado centígrado más de calentamiento respecto al resto del mundo si no consideramos los gases de efecto invernadero solo por deforestación nuestra. ¿Y eso qué hace? Desregula lo que podríamos llamar, entre comillas, el mercado de agua, del suelo. ¿Por qué? Porque el bosque retiene el agua de lluvia. Primero, impacta menos en el suelo, porque baja por las hojas, por los troncos, entonces penetra en el suelo, mientras que el suelo desnudo, cuando cae un poco de agua, si no tiene alguna forma de cobertura vegetal, es como una capa de cemento. El agua se escurre a las cuencas. Entonces, con la deforestación, pérdida de pastizales y pérdida de cobertura vegetal,
tenemos riesgo de inundaciones relámpago y además no se repone agua en el suelo. Entonces, si tenemos sequías que exacerban la falta de cobertura del suelo y de repente llueve, lo más probable es que empecemos a tener inundaciones relámpago, más que recuperar el agua del suelo. Una de las pocas buenas noticias que tuvimos recientemente en materia ambiental tiene que ver con la recuperación de la capa de ozono, que recientemente se vio afectada por versiones que dicen que se vería afectada justamente por la aplicación de químicos prohibidos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? No, lo que está pasando, hubo distintas alertas. Para empezar, la capa de ozono efectivamente se está recuperando. Aparte, y algo que se dice poco, es que el protocolo de Montreal y sus enmiendas fue la mayor contribución a combatir el calentamiento global. ¿Por qué? Porque todas las moléculas que destruían la capa de ozono tenían un potencial de gas de efecto invernadero de 3.000 frente al dióxido de carbono o 5.000. Con lo cual, su eliminación está ayudando a frenar el calentamiento global más que lo que se ha logrado con la eliminación de metano y dióxido de carbono. Ahora, fíjense de vuelta la interrelación entre mecanismos. La recuperación de la capa de ozono fue un beneficio climático. Y de hecho, si en nuestro territorio, si Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, se logra llegar a un acuerdo en serio de cambio climático, la recuperación de la capa de ozono va a retrotraer parte del cambio climático que fue forzado por el agujero de ozono. Con lo cual estaríamos en esta parte del mundo en el mejor de los mundos posibles. Sí hay un acuerdo en serio a partir del Acuerdo de París. Pablo, eventos extremos como las olas de calor que sufrimos durante el verano, ¿crees que van a ser cada vez más frecuentes? En teoría sí, o sea, la teoría del cambio, los modelos de cambio climático, que digamos, para que la gente entienda, la gente cuando hablamos de calentamiento global, uno le dice la temperatura en un siglo aumentó 1 grado. Hoy a la mañana está hacia 10, 15 grados, según donde estemos en la ciudad. Al mediodía va a ser 20, que le digan que aumentó 1 grado, la gente no entiende lo que significa. Entonces dice, bueno, que aumente 1 grado a mí no me cambia la vida. Pero la realidad es que ese grado equivale a cantidades increíbles de energía. Pensá que ya el aumento de la temperatura del mar, que son pocas décimas de grado, equivale al consumo de 300 ciudades de Buenos Aires durante 1000 años. La cantidad de energía retenida en el agua, que es mucho mayor que la atmósfera. Y eso es lo que va a desestabilizar el clima. El hecho que los océanos se estén calentando cambia la evaporación de los mares. Y al cambiar la evaporación de los mares, generamos cambios en el principal gas de efecto invernadero atmosférico, que es el agua, que es natural. Si aumenta el vapor de agua, aumenta la humedad, el sistema meteorológico se vuelve mucho más inestable. Y eso da pie a los famosos eventos extremos que pasan. Olas de calor, tormentas extremas, inclusive a veces ciertas perturbaciones pueden llevar, como lleva Estados Unidos en años recientes, a inviernos muy crudos, que la gente dice es contraintuitivo, no. Es una consecuencia de la inestabilidad del sistema atmosférico. O sea, más probable que aumenten las olas de calor. Hay trabajos que ha hecho la doctora Matilde Rusticucci que indican que en zonas de Argentina ha habido una tendencia al aumento de olas de calor y que éstas sean un poco más cálidas que antes, y una disminución de noches frías. Tuvimos récord de olas de calor, récord de duración. Una ola de calor puede durar 10, 12, 15 días, estas duraron varias 15 días, pero yo les comento, en el año 97 tuvimos entre mayo y junio días con 31 grados, que la gente no se acuerda. 3 olas de calor seguidas que hicieron que fuera el mayo más cálido del siglo XX. Lo mismo pasó con febrero, el día de febrero más cálido y demás. Tal cual, tal cual. Vamos a seguir ahondando en estas preguntas. Hacemos un breve corte, ¿te parece? No. Y seguimos con más Ambiente y Medio. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Pablo, recién me comentabas fuera de cámara este error de terminología entre clima, tiempo. Comentame un poquito cómo es que hay que decirlo. Yo creo que esa es una de las fuentes de confusión, por lo menos en América Latina, donde en varios países, y en particular en Argentina,
se dice el pronóstico del clima en los medios. ¿Qué pasa? El clima, por definición, es el promedio de 30 años de una variable meteorológica. Entonces, existe lo que se llama variabilidad climática, que son estos fenómenos del Niño, las oscilaciones de los océanos, que son cosas que tienen como mínimo 3-4 años de periodicidad, o sea que son ciclos que se repiten por lo menos en 3-4 años. Hay ciclos de 140 años también. Eso es clima y variabilidad climática. Lo que vemos todos los días es el estado del tiempo meteorológico. Claro, algo más momentáneo. Claro, entonces, si yo le digo a la gente todos los días el clima y viene una tormenta severa, entonces dicen cambio climático. No, paremos la mano. Es una tormenta severa cuya génesis puede deberse al cambio climático y por eso en sí es un fenómeno meteorológico extremo. Entonces, es bueno que aprendamos a diferenciar y que le pidamos a nuestros meteorólogos, algunos que deberían saberlo porque son alumnos de la facultad, que lo que tienen que decir es el pronóstico del tiempo meteorológico. Perfecto. No hay ninguna duda de la importancia de contar con datos. ¿Cómo va la reconstrucción de la historia del clima en nuestro país y quiénes están involucrados en esa investigación? Nosotros tenemos un proyecto internacional, somos parte de un proyecto internacional, ACRE Argentina. ACRE es la sigla en inglés de Reconstrucción de la Circulación Atmosférica sobre el planeta Tierra, que es parte de un programa de la Organización Meteorológica Mundial. En ese contexto, la sede para la Argentina está en la UTN Buenos Aires, bajo mi responsabilidad, y estamos digitalizando a través de Ciencia Ciudadana datos del siglo XIX. Hay que pensar que este año se cumple 150 años del Servicio Meteorológico Argentino, que fue el tercero del mundo, fundado por Sarmiento. Y se hicieron las cosas muy bien en esa época. Y también hay que pensar que en Argentina hay datos desde 1801 por lo menos. Esporádicos, pero datos válidos al fin. El hermano de Mariano Moreno era observador meteorológico, además de diplomático y médico. Y hay mucha gente de la historia argentina que tomó observaciones meteorológicas a lo largo y ancho del territorio. ¿Y por qué sería útil poder contar con una historia del clima así en general? Porque es necesario entender cómo fue la variabilidad climática, porque te estoy hablando de un fenómeno como el Niño, que es fácil, son 3-4 años, pero cuando pasamos oscilaciones de baja frecuencia moduladas por los océanos, que tienen periodos que van de 40 a 120 años, pensá que solamente en una serie de 120 años tenés una sola realización de la variabilidad. Entonces, vos con eso podés determinar mejor las tendencias. Un problema que hay en el estudio de tendencias en todas las disciplinas de oceanografía y meteorología y climatología es que hacemos tendencia con líneas rectas. Y el resultado depende de dónde empieza y termina la serie. O sea, puedo cambiar la tendencia según dónde hago la muestra. Si podemos desarrollar métodos que consideren la tendencia como una variabilidad milenial, por ejemplo, o de 200 años, podemos mejorar nuestra estimación de cómo está cambiando el clima debido a la acción del hombre. Y poder proyectar un poco más a futuro. Poder proyectar y poder validar modelos mejor. Hay una pregunta que solemos hacer y tiene siempre opiniones distintas, te la hago. ¿Qué pensás del canje de deuda por acción climática? Te digo un axioma matemático. Puede ser necesario, pero no es suficiente. Bien. Puede servir, dependiendo de cómo se hace. Yo tengo mis dudas. Para enfrentar lo que es el cambio climático, primero hay que entender que el cambio climático es la fiebre que nos indica todo lo que estamos haciendo mal con la sociedad y con el planeta. O sea que eso requiere acciones en distintas partes, concertadas, porque si no yo corro el riesgo, por ejemplo, solucionar el cambio climático y generar un problema en biodiversidad. Entonces las soluciones tienen que ser integrales y con una visión de ecosistema. Las soluciones tienen que ser de perspectiva ecosistémica y entendiendo la economía, como su nombre lo indica, eco, una visión de la economía ecológica, que contempla el rol del Estado, el rol del particular, el rol de la empresa, o sea que en lugar de parecer todos opuestos, empecemos a trabajar en equipo. Y en esa perspectiva integral, en materia de enfrentar la crisis climática, son un montón de cosas las que adeudamos, pero ¿por dónde se debería encarar? Y también depende de cada sociedad. O sea, no es lo mismo una sociedad hiperconsumista que una sociedad
en la lona como puede ser Haití o una sociedad que está en vía de caer en la lona como la nuestra. O sea, los enfoques que hay que tomar dependen de la sociedad. Las soluciones que se pueden dar, pongamos, en Estados Unidos o en Alemania, que tienen que ver con el consumo sobre todo, o el hiperconsumo, son distintas de las soluciones que tenés que tomar en sociedades donde tenés que recuperar la economía de una parte de la sociedad. ¿Y en nuestra sociedad? Y en nuestra sociedad estamos también, como estamos con la grieta, tenemos gente de altísimos niveles de consumo, pocos, y gente con muy bajo nivel de consumo que no cumplen con las necesidades. Entonces, ¿cómo desarrollamos una economía que genere los bienes y servicios que necesita esa parte de la sociedad que está fuera del sistema? ¿Cómo lo incorporamos al sistema? ¿Y cómo hacemos que los que más consumen, consuman de otra manera? Es difícil, esto es independientemente de la eterna discusión estatismo versus privatismo, esta discusión la supera, eso es cosa del pasado, seguir discutiendo estatismo o privatismo. Todos tienen que estar involucrados. En el último informe del IPCC, la ONU insiste en pronosticar escenarios catastróficos. ¿Estamos más cerca que nunca del fin del mundo? ¿A qué escenario apocalíptico le tenés más temor? Como por ejemplo la falta de agua potable, la caída de un meteorito de algún lugar del mundo, un virus, por ejemplo, la propagación de un virus terminal. A ver, el mundo no va a terminar, lo que vamos a terminar vamos a ser nosotros. Bien. Para empezar. Segundo punto, éticamente está mal que destruyamos lo que hay. Éticamente, desde el punto de vista cristiano está mal, la doctrina lo plantea claramente Francisco en Laudato Si, junto con otras religiones. O sea, hay problemas éticos y morales que no tenemos derecho a destruir todo lo que hay para nuestro propio bien. O sea, existe algo que es la herencia intergeneracional que corresponde dejar. Nosotros nos aprovechamos de lo que vino y tenemos que dejarlo para los que sigan. O sea, es poco ético, empezando por ahí. Es poco ético en general, en todos los aspectos. Hay soluciones, hay muchas soluciones que ya están disponibles para lograr estos objetivos, que insisto, también tienen que ser múltiples, no a la carga barraca, como digo yo, que vamos todo para ese lado y todo el mundo hace eso y terminamos embarrando la cancha y no solucionamos nada. Hay que pensar que hay sistemas de producción que en ciertas condiciones, por ejemplo de Argentina y Uruguay, ciertas condiciones de una ganadería sustentable, no cualquier ganadería, es beneficioso. Mientras que el feedlot en Estados Unidos o en Brasil no lo es. Entonces, de vuelta, la diversidad en la búsqueda de soluciones. Y la asociación, la alianza estratégica entre el ciudadano, el sector científico-tecnológico y la empresa para ayudar al Estado a decidir. Pablo, te agradezco muchísimo por haberte acercado, gracias. Y bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Estoy en el Ecoparque y estuve visitando el Laboratorio de Biotecnología Reproductiva para la Conservación de Fauna Silvestre y el Banco de Recursos Genéticos. Es un título muy grande, pero también es muy grande lo que hacen, así que está bien, como que se lo merecen. Primero que nada, ¿qué es la biotecnología reproductiva? Bueno, consiste en tomar células de alguna especie, como puede ser espermatozoides, ovocitos, se generan embriones, en fin. Se toman células de los tejidos y se guardan de manera tal que puedan ser criopreservados. La criopreservación es una forma, es un método para poder almacenarlos en frío, que sigan vivos. Es como si se congelasen estas células y después se guardan en el banco de recursos genéticos. De esta forma se puede preservar la biodiversidad de las especies en peligro. Hay un tipo de preservación que es no viable, que permite conservar la información genética, pero sin poder utilizarla. De esta otra forma, que es viable, significa que las células pueden estar hoy y en el futuro disponibles para ser utilizadas. Es, para decirlo en criollo, como si las células estuviesen vivas. ¿Para qué? Bueno, para, por ejemplo, fertilización in vitro, inseminación artificial, clonación, generación de embriones, trasplante embrionario, cultivo celular y un montón de tecnologías que permiten tener a un individuo nuevo en la población.
Este tipo de investigación y tecnología, estas técnicas, se utilizan en un montón de áreas y en un montón de etapas de diferentes proyectos como pueden ser de conservación. Ya les estuve mencionando algunas técnicas que son utilizadas más que nada en la etapa reproductiva ex situ de algunos proyectos. Pero también hay otra técnica que se llama sexado molecular, que permite identificar el sexo de una especie tomando una simple muestra. Hay algunas especies que hasta avanzada edad no se les puede identificar el sexo a simple vista y se usa esta técnica para poder saberlo de antemano y no cometer ningún error, porque a veces se quieren formar parejas reproductivas o se quiere introducir a algún individuo de algún sexo en particular para poder repoblar el territorio en el que se está reintroduciendo. Otro punto importante de preservar esta biodiversidad es que es una herramienta fundamental para que las especies puedan seguir evolucionando o avanzando. Un ecosistema sano tiene especies que son biodiversas, es decir, que los individuos no tienen la misma información genética. Hoy estamos atravesando la mayor crisis de pérdida de biodiversidad en la historia. Se están perdiendo ambientes, se pierden poblaciones y se pierden individuos. Esto genera endogamia, es decir, las pequeñas poblaciones de individuos que hay de algunas especies se empiezan a reproducir entre sí y así se pierde la biodiversidad. Para poder recuperarla es que se utilizan las técnicas que les estuve mencionando, es decir, se introduce información genética diferente de una misma especie a la población que perdió biodiversidad. Para conocer más acerca de este mundo fascinante, estuvimos hablando con Adrián Sestelo, el coordinador del Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en Ecoparque. Hoy el banco cuenta con más de 8.300 muestras, más de 750 individuos están representados en esas muestras y estás hablando de más de 116, 117 especies. Las muestras las puedes obtener de distintas maneras. Particularmente tenés que acceder a los individuos. A todos los individuos que pasan por acá por el parque puedes hacerle una toma de muestras incluso muy simple, de una muestra de sangre para saber su diversidad genética o su sexo, por ejemplo. Ahí tenés ADN. Pero también podés obtener material reproductivo, espermatozoides, ovocitos, aplicarlo en poblaciones que lo necesitan, o incluso podés hacer campañas de campo, tomar muestras de animales de vida libre cuando se hacen capturas para investigación científica, para marcación, para su seguimiento, o de otras instituciones, cuando se hacen trabajos sanitarios donde se anestesia un animal para poder hacerle curaciones, revisiones y demás, se puede acceder a ese individuo para obtener el material genético. E incluso hay uno de los apartados que nosotros llamamos rescate genético, y que esto es, una vez que un animal muere, está perdido prácticamente para esa población o para esas instituciones donde estaba. Pero nosotros podemos rescatar parte de ese material si nos llega con un determinado tiempo parte de ese individuo. Podemos rescatar espermatozoides, ovocitos, tejidos, células, de manera que estén vivos, a pesar de que el animal murió. Y eso te deja la posibilidad de mantener en el banco esa diversidad que ya estaba perdida. En casos, por ejemplo, muy complejos, donde un animal, por ejemplo, yaguareté es atropellado en Misiones, se puede rescatar ese material si es enviado para acá. Lo mismo en Patagonia, si un huemul es atropellado o es cazado por un furtivo, ese material se puede rescatar y se mantiene vivo en el banco. Entonces, tenemos una posibilidad de robarle un pedacito a la muerte de esa diversidad y mantenerla disponible para usarla hoy o para las generaciones futuras. Todavía no se ha encontrado ni el huevo artificial ni la placenta artificial que te permitan desarrollar un embrión desde la etapa inicial hasta el nacimiento. En todos los trabajos que existen, desde los humanos a la ganadería hasta los silvestres, vos podés obtener material como el que está acá en el banco y como hemos hecho, generar embriones in vitro y desarrollarlos hasta un estadio. Después eso lo tenés que transferir a un vientre, si no, no puede desarrollar. Todavía eso no sucedió. En el futuro
no sabemos qué va a poder suceder. Cada día crecen más las técnicas. La realidad es que lo que debería suceder es que las poblaciones se establezcan, que nosotros restablezcamos nuestro equilibrio con la naturaleza y no sea tan necesario trabajar tan fuerte en conservación y volvamos a una etapa un poco más homogénea y equilibrada con el medio ambiente. Existen muchísimos bancos de genética en el mundo, pero la mayoría son bancos de genética asociados al ganado, por ejemplo, con fines económicos y de producción. También existen bancos de genética para la reproducción humana, que se utilizan técnicas como la fertilización in vitro, por ejemplo, y otras técnicas. La diferencia es que este utiliza la biotecnología únicamente para la conservación de fauna silvestre y en peligro. Acá no hay fines productivos. Acá los fines son de conservación de biodiversidad para las generaciones futuras. Es como una especie de backup, es como una copia de seguridad en caso de que, bueno, de que rompamos todo, iba a decir, pero la verdad es que ya estamos rompiendo todo. Así que le voy a decir que primero, para que esta biodiversidad pueda ser utilizada correctamente, primero necesitamos que los ecosistemas existan. Y segundo, que estén sanos, para que puedan ser habitables para las especies que queremos reintroducir. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún abuelo nuestro, algún pariente avanzado en edad o mismo algún compañero del equipo de fútbol con el pechito un poquito frío quejarse del dolor que les provoca la humedad? Sinceramente a mí no me pasa, tampoco me considero Rocky Balboa, pero para sacarme de la cancha tiene que ser en camilla y fuera de mi estado consciente. Así que dándoles la bienvenida a un nuevo episodio del consultorio de dudas existenciales, hoy no dedicado a esos compañeros de fútbol, ¿por qué la humedad hace doler los huesos? Algunos osados incluso sostienen que pueden predecir el tiempo a partir de cómo se sienten sus articulaciones. La realidad es que la Universidad de Manchester de Inglaterra realizó un estudio con 2.500 personas con artritis, migraña, dolor neuropático y fibromialgia que experimentaron en días húmedos, ventosos y de baja presión atmosférica, ahí está el kit de la cuestión, dolor más fuerte que el normal con un crecimiento de hasta un 20%. De manera que en un día de clima o tiempo promedio, la posibilidad de estas personas de experimentar dolor van de 5 a 100, mientras que en los días húmedos y ventosos esta posibilidad crece del 10 al 100. A mayor grado de humedad en el ambiente, menor es la presión atmosférica. Esta bajada afecta directamente a la presión intraarticular de las articulaciones enfermas, favoreciendo los síntomas de dolor en los huesos. Generalmente nos referimos al frío y a la humedad como los principales motivos para favorecer los síntomas de dolor en enfermedades reumatológicas, pero en realidad a lo que nos estamos refiriendo es a los cambios de presión. Lo que pasa es que nosotros no podemos percibir esos cambios de presión, sino lo que percibimos es la humedad. Este estudio, por un lado, no es que marca a ciencia cierta que si el día está húmedo, entonces te van a doler las articulaciones. No. Dice que frente a un clima más húmedo que el habitual, las articulaciones ya debilitadas pueden presentar síntomas de dolor que en otras condiciones climáticas por ahí no los presentarían. Se trata, además, de una de las primeras investigaciones que busca analizar la relación entre la humedad y los dolores de las articulaciones. Porque la realidad es que hasta el día de hoy
Se trataba de un dicho popular cuya base de conocimiento más fuerte era la mera experiencia humana, pero a partir de este estudio tenemos validez científica. Así que la próxima vez que escuches al compañerito de fútbol quejarse por la humedad, tenemos una excusa avalada por la ciencia, pero igual a mí mucho no me convence. Últimamente mis recomendaciones viraron un poco, mis recomendaciones audiovisuales estoy hablando. Este también es el caso, ya que les quiero recomendar Mad Max Road Fury. Es una película de acción, de ciencia ficción, la cual nos invita a un mundo posapocalíptico en el cual obviamente el hombre destruyó todo a su paso y ahora hay escasez de recursos. Escasez de recursos. Además de combustible, hay un recurso esencial para toda vida en este planeta que casi no hay, es el agua. En este mundo hay un loquito, un gobernante que se adueñó del agua y que la distribuye en escasas cantidades hacia sus súbditos, en algunos casos hacia sus esclavos también. Entonces hay personas que tratan de liberar el agua, de que haya más agua para todos y todas. Bueno, vamos a seguir a nuestra protagonista en este caso, liderar una batalla contra estos súbditos, contra estos guerreros que tiene a su disposición este emperador chiflado. Al ser una película de acción, obviamente ocurren muchas secuencias una tras de la otra, las cuales no tiene mucho sentido que yo les describa, pero lo que sí tiene sentido es ver cómo en el imaginario de una persona se pudo plasmar un mundo con escasez de recursos, un mundo posapocalíptico, debido a también la emergencia climática, ya que es un mundo desértico, completamente en sequía, todo tierra, todo arena. Y es interesante pensar hacia dónde nos van a llevar las cosas. Bueno, a esta persona se le ocurrió este mundo posible, ya que nuestras acciones nos están llevando a cierto descontrol en los ecosistemas. Así que ya saben, si se quieren divertir a la noche, si quieren una buena película de acción, pero que también les haga pensar en cómo puede ser el futuro, bueno, Mad Max es una posibilidad. Ahora voy a hacer un pequeño disclaimer con esta película, porque ya que nos hace pensar, bueno, pensemos nosotros en cómo es que fue producida, ya que es una super mega producción, tiene muchísimos efectos especiales producidos en set, y eso significa, en muchos casos, una gran huella de carbono. Esto lo vamos a dejar para otro momento, pero es importante tenerlo en cuenta también. Así que, ahora que ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en nuestro canal de YouTube, que está espectacular. Y ya que entraron, suscríbanse y activen la campanita, porque nosotros hacemos contenido ambiental. Ahora sí, nos vemos la próxima.